En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana y degolláis a la engordada, pero no las apacentáis. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo. Se han dispensado, han andado perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo callado alto. Por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, porque por cuanto mi rebaño fue expuesto al robo, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron a mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por eso, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Haré que dejen de apacentar mis ovejas, y ya no se acercarán más los pastores a sí mismos. Pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo lo mismo iré a buscar a mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce a su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países. Las traeré a su propio país y las apacentaré en los montes de Israel, por las ribieras y en todos los lugares habitados del país. En los buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su pastizal. Allí dormirán un buen redil con sus pastos suculentos, serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vengaré la peniquebrada y fortaleceré al débil, pero a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Señor Padre Santo, por esta palabra, Padre. Te damos las gracias nuevamente, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, Padre Santo. Padre amado, yo te presento, Señor, a tu siervo, Padre amado. Yo te pido, mi Señor, que tú lo llenes, mi Señor, que tú lo bendigas, Padre Santo, Padre amado, y lo unas, Santo Padre, con tu poder, Padre amado. Padre Santo, que pases carbón, Padre Santo, por su boca, mi Señor, aleluya, Padre Santo, y que, Padre Santo, toda la palabra, Padre Santo, que Él tenga para nosotros sea de gran bendición, mi Señor. Y te pedimos, Señor, Padre Santo, que tú lo utilices, Señor, con poder, Padre Santo. Padre amado, que esa palabra, Padre Santo, que tú le has dado, Padre Santo, nos ministre a cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Aleluya.
Se puede sentar en la presencia del Señor. En esta mañana tengo una asignación poco usual, donde el texto quizás llama la atención a las fuentes de descarriamiento, las fuentes que pueden separar, que pueden dispersar a la creación y al pueblo de Dios. Pero en esta mañana no me dirijo principalmente a las causas, porque las causas pueden ser muchas. Los líderes pueden ser de diferentes contextos. Los líderes pueden estar dentro de una iglesia, como el texto representa, como los líderes pueden estar también los líderes sociales, como también representa el texto en esta mañana. Porque los líderes y los pastores no solamente consistían de los sacerdotes y los levitas, sino que también de los reyes, de los príncipes, los magistrados, los jueces. Así que todo el sistema secular y el sistema religioso. Pero el texto en esta mañana, durante la denuncia de Dios que fue hecho a través de los labios del profeta Ezequiel, en medio de los cautivos babilónicos, se enumera algunas características de la persona en una condición descarriada. Ese es mi enfoque y lo que se ha asignado en esta mañana, enfocarme en la condición de la persona descarriada. La persona por descarriada, la persona que tiene una ausencia de liderato de Dios en su vida, de influencia de Dios en su vida. Ya sea la persona que está en liderato, que no está ejerciendo la posición y el oficio que Dios le ha puesto de una manera que la justicia de Dios sea proyectada, sino que también la persona que quizá experimentando los actos o experimentando la negligencia de parte del liderato, comienza a estar en una condición de dispersada, una condición sin rumbo, una condición de descarriamiento, una condición de descarriado, de descarriada. Si hay varias fuentes, si esta mañana me dirijo mi atención a la persona que ha experimentado, ya sea a través del liderato secular o ya sea del liderato religioso, unas experiencias que nos han llevado a estar un poco descarriados, algunos totalmente, algunos parcialmente. Cuando digo total y parcial, hay aquellos que se han apartado totalmente, se han ido al campo, se han ido afuera, sin ningún pensar de que van a regresar, porque han llegado a la conclusión que mejor es el trato de los de afuera que los de mi propio país, o mejor es el trato de los de afuera que los de mi propia iglesia. No necesariamente me refiero a los que están descarriados fuera, a los que se han ido a refugiar, ya sea al campo o refugiado a su casa. Me dirijo también principalmente a aquellos que todavía están dentro de la iglesia, que están espiritualmente dentro de la iglesia, pero que están heridos dentro de la iglesia, están quebrantados dentro de la iglesia, que en los dos Dios se quiere dirigir su atención hacia ustedes esta mañana. Si encuentran una de las condiciones enumeradas que vimos en el texto, de ya sea quebrantamiento, ya sea de enfermedad, ya sea que vamos a entrar ya mismo. Si esta mañana me dirijo a la cura para la condición de descarriado, la cura para la condición de donde no hay influencia de Dios activa en su vida, ya sea de parte de los líderes, o ya sea en la parte comunitaria, o ya sea en la parte personal de mi vida, donde no hay quizás influencia, no hay oración, no hay lectura, no hay reflexión. Y si usted en lo personal, usted no ora, usted no lee, usted no reflexiona, usted no tiene comunión con Dios, usted está descarriado, usted está descarriada. ¿Por qué? Porque no hay influencia de Dios, no hay guianza de Dios, no hay comunicación de Dios, no hay ese escucharle que Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir en cuanto a la finanza? ¿Qué es lo que tú me quieres decir en cuanto a la familia? ¿Qué es lo que tú me quieres decir en cuanto al negocio, en cuanto al ministerio? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Y a consecuencia hay una condición de descarriamiento, a consecuencia hay una condición de no tener un liderato de parte de Dios en la vida de la persona, y hay consecuencias, igual que hay consecuencias cuando se mete a Dios en la vida de uno, igual que hay consecuencias cuando se saca de Dios en la vida de uno. Hay consecuencias cuando una sociedad mete a Dios dentro de ella, y hay una consecuencia de una sociedad cuando sacan a Dios totalmente de ella. Ejemplo tenemos como el de Noé, donde decía el Señor y testificaba que el pensamiento de cada uno era de continuo mal, y a consecuencia la sociedad fue deteriorando y deteriorando y deteriorando. A medida que no pensaban en Dios, a medida que no buscaban servir a Dios, la sociedad seguía deteriorando, hasta que Dios llegó a la conclusión de que tengo que empezar de nuevo, tengo que empezar de nuevo con Noé. Y vemos que esa historia se sigue repitiendo a la medida
que una persona, que una sociedad saca a Dios o mete a Dios en la medida que ya sea que va a disfrutar la bendición de Dios, la paz de Dios, o va a disfrutar la opresión o la crueldad de parte de sus habitantes. En esta mañana me dirijo a la cura de esa condición de descarriamiento que puede existir dentro del pueblo de Dios. Y como por descarriado se puede definir causar cosas o personas separarse o irse en diferentes direcciones. Así que son dos pasos. Número uno, hay un proceso de separación y hay un proceso también de confusión, de no tener una dirección. Y cuando uno no tiene el liderato de Dios operando en su vida, cuando uno no tiene el gobierno de Dios operando en su vida, lo que sucede es eso mismo, hay una separación. Estás donde el Señor no quiere que estés. Estás como el hijo pródigo, que el plan del Padre no era para que estuviera en un corral de cerdo. El plan del Padre no era que estuvieras comiendo algarroba. El plan del Padre es que estuviera viviendo una vida bendecida bajo su liderato en su casa. Y hay una separación, ocurre una separación, igual que ellos fueron separados de Jerusalén, fueron separados de las tierras, fueron separados del templo, fueron separados de su cultura, fueron separados de su costumbre que tenían en la sociedad, fueron separados de todo. Y ese es el resultado muchas veces de entonces uno desechar o ignorar el liderato de Dios en la vida de uno. Comienza todo a ser separado especialmente del diseño de Dios para ti. Comienza a ser separado, y con esa separación hay también diferentes direcciones, porque no solamente separación, entonces ir en diferentes rumbos. No hay un rumbo fijo, no hay una dirección fija, es como si uno fuera un pasajero en vez de ser un chofer. Tú tienes que entender es que en Cristo Dios te ha llamado a ser un chofer, de que en el Espíritu Santo te diriges donde tú vas, pero muchos, a consecuencia de desechar el liderato de Dios en su vida, se han convertido y continúan en pasajeros, donde parece que todo el mundo me está llevando, donde parece que todo el mundo me está dirigiendo, donde no puedo escoger lo que quiero hacer, no puedo escoger lo que quiero estudiar, y parece que son pasajeros, y ese es el resultado de esta condición de estar descarriado y descarriada, que es una condición que uno se siente como si fuera un pasajero y no como un chofer. Y Dios en esta mañana como único te puede sentir como un pasajero, el que Cristo esté guiando, el que Cristo esté en el timón, que Cristo esté en el guía y te vaya dirigiendo. De otra manera, más nadie debe estar dirigiéndote, más nadie debe estar escogiendo hacia qué rumbo vas a tomar, excepto nuestro Señor en tu vida. Así que hay un descarriado, una condición de separación y una condición de diferentes direcciones. Y hay un resultado de vivir una vida descarriada, separada, sin rumbo. Y en el texto, y voy a poner un poco más específicamente los elementos que componen parte de esa condición de descarriado, de descarriada. La condición de un pueblo descarriado, la condición de una persona en un estado de descarriada, donde la influencia divina no está activo en su vida. Así que el pueblo de Dios, como mencioné, fue separado y entraron en una condición, fueron separados no solamente de parte de los babilónicos, fueron separados de parte de los asirios, fueron llevados a otra cultura, fueron dispersos por todas las naciones a consecuencia de los líderes rechazar el liderato de Dios con quien habían hecho pacto de servir y con quien habían hecho pacto de serle fiel. Por eso que fuera de Dios, específicamente, no se puede vivir la bendición de Dios. Fuera de Dios, sea la vida personal o la vida corporal, no se puede vivir, no se puede disfrutar de la bendición de Dios en su vida. Así que estando en este estado, en esta condición de descarriado, sin influencia divina, dice entonces causó unas condiciones de parte de aquellas personas ya que fueron víctimas de líderes que no tenían esa influencia divina operando en su vida, o ya sea de personas que hasta este punto habían sido indiferentes o habían sido ignorantes de la oferta que Dios hace de transformar su situación. La primera que menciona es la condición de cuando una persona está descarriada, cuando una persona ignora, cuando una persona es indiferente o cuando una persona es negligente en cuanto al liderato de Dios en su vida. La primera que menciona es debilidad.
Debilidad es de sentirse con falta de fuerza y no hay quien fortalezca, no hay quien levante, no hay quien te haga por fortaleza. Quiere decir que no sea fácil de romper y dañar. Que no hay quien venga y se le acerque y entonces le ministre, de manera que de parte del ministerio del líder, ya sea secular o religioso, entonces te prepare para que la próxima vez no sea fácil de dañar, no sea fácil de herir, no sea fácil de agotarte. Y esa es la condición de la persona que no tiene liderato de Dios en su vida. Cuando hay liderato, hablando de liderato directo y liderato corporal, ya mismo, es una condición de debilidad, es porque Cristo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y una condición de debilidad es una condición de falta de fortaleza. Por eso que la persona que a pesar de que a ti quizás te puedan romper fácilmente físicamente, a ti quizás te puedan dañar fácilmente o físicamente, pero el Dios que está en ti nadie lo va a poder dañar. El Dios que está aquí nadie te va a poder romper. Así que no se trata de tus recursos, se trata del Dios que habita dentro de ti. Si una de las características es debilidad, otra es y debilidad causado, ¿por qué? Debilidad porque ha sido separado del apoyo, específicamente el apoyo de parte de Dios en su vida, pero más que eso, separado y sin direcciones. Si algo que cansa es algo que cuando uno está sin dirección. Yo no sé si usted alguna vez ha estado perdido, pero cuando una persona está perdida, cuando uno sabe dónde está, cuando uno no sabe qué dirección tomar, uno gasta mucha energía, uno gasta muchos recursos, uno pierde mucho el tiempo. Y esa es la persona descarriada, pierde mucho el tiempo, gasta mucha energía, no sabe qué rumbo tomar, pierde recursos. ¿Por qué? Porque y todo eso causa una debilidad dentro de su vida. Pero no solamente debilidad, dice que también la condición de la persona descarriada es una condición de enfermedad. Y no solamente, no me dirijo principalmente a la enfermedad física, porque todos lo experimentamos, pero una cosa es experimentar la enfermedad física y otra cosa es continuar, una vez que eres sanado o sanada, con una enfermedad emocional o mental, ¿Por qué? Porque el texto dice que había gente que estaba enferma y los líderes no reaccionaron ante la persona enferma, y a consecuencia que puede ser que la persona se sanó, pero su espíritu dentro de ellos todavía está herido, su espíritu dentro de ellos todavía está enfermo. ¿Por qué? Porque estuve enfermo y nadie me ayudó, nadie me apoyó, nadie me visitó, nadie me pudo ministrar, y a consecuencia, a pesar de que el cuerpo está sano, el espíritu sigue enfermo. Y sigue enfermo porque quizá hay una actitud dentro de la sociedad, o una actitud dentro de la familia, actitud dentro de los parientes, actitud dentro de la iglesia, de que cada uno sálvese quien pueda. Aquí es cada uno que está de salvarse quien pueda. Y entonces cuando la persona cae en una enfermedad y no hay quien ayude, comienza y es sanado o sanada. Sí, físicamente tu cuerpo ha sido sanado, pero emocional, espiritual y mental todavía sigues enfermo, porque sigue la herida de que cuando tuve necesidad no recibí apoyo, cuando tuve enfermo no tuve nadie que me pudo cocinar, nadie que me pudo limpiar, nadie que me pudo apoyar. Y cuando hablo de la fuente, estoy hablando, puede venir de la familia, puede venir de amistades, puede venir de la iglesia. Cuando las personas dejan de ejercer su función, cuando las personas dejan de permitir la influencia de Dios en su vida, lo que sucede alrededor de ese pueblo, lo que sucede alrededor de esa iglesia, es debilidad y es enfermedad. Y aunque quizás no enfermedad física, pero enfermedad emocional y espiritual. El segundo es quebrantamiento. La condición de descarriado es una condición de quebrantamiento, roto en pedazos. Porque cuando vive en un sitio, cuando vive en un pueblo, cuando está en un lugar donde no hay influencia de Dios, donde la influencia de Dios es rechazada, lo único que sucede o lo que puede resultar es quebrantamiento. Quebrantamiento del corazón, quebrantamiento mental, donde se rompe en Dios. No sé si alguna vez te han dejado caer. Si no hay algo, tú coges un tiesto y lo deja caer, se embarata en 1000 pedazos. Y hay personas que han experimentado que le han dejado caer,
donde estabas en las manos de algo o de alguien que tú tenías confianza. Estabas en las manos de algo o de alguien que tú creías que te iba a cuidar, que te iba a nutrir, que te iba a estar siempre en posesión, que te iba a desear, y de un momento a otro, ¡fua!, como te dejaron caer y se te rompió el corazón en 1000 pedazos, se te rompió las emociones en 1000 pedazos. Y eso es la condición de la descarriada, donde ha experimentado quebrantamiento en su vida y no hay nadie que le pueda sanar. No hay nadie, porque a pesar de que, como dice el cántico en inglés, Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. Y eso es verdad, porque el ser humano no puede. El ser humano, cuando tú rompes un juego, nadie lo puede reconstruir de nuevo. Nadie lo puede, cuando es quebrantado, cuando es roto en 1000 pedazos, muchas veces no se puede reconstruir de nuevo. Pero hay uno que puede curar el quebrantamiento. Hay uno que puede curar todos esos pedazos. Hay uno que puede coger todas esas experiencias que te quebrantaron en 1000 pedazos y unirlas todas y restaurarte, y se llama Jesucristo el Señor. Así que lo que me llama la atención es que muchas veces, yo sé que fuera de la iglesia, yo sé que fuera de la influencia de Dios, la persona experimenta debilidad, la persona experimenta quebrantamiento, la persona experimenta enfermedad emocional. Pero lo que me preocupa a mí es dentro de la iglesia, dentro de la presencia de Dios, dentro de lo que hemos cantado, de lo que hemos adorado, de lo que hemos alabado, y todavía quizá hay presentes condiciones de quebrantamiento ante aquel que puede sanar no solamente tu enfermedad, que no solamente puede transformar tu debilidad, que no solamente puede volver otra vez a restaurar el quebrantamiento que hay en el corazón y que está en cierta forma desperdiciando la oportunidad. Si he perdido este mensaje en esta mañana, si lo podía fácilmente titular: Cristo te está buscando. Cristo te está buscando. Si eres débil, Cristo te está buscando. Si estás descarriado, Cristo te está buscando. Si te sientes quebrantado, quebrantada, Cristo te está buscando. Si te sientes enfermo, enferma, Cristo te está buscando. Pues su ojo está sobre ti, su enfoque está sobre ti. Tú crees que quizá la gente no presta atención, quizá la gente no se da de cuenta, pero el texto me dice que hay un Dios que sí se da de cuenta, hay un Dios que sí presta atención, hay un Dios que sí pone el enfoque sobre aquellas personas que se encuentran en condiciones como esta y otras similares, que fueron impelidos. No sé si es una palabra, pero impeler, que significa lanzar. Fueron echados, fueron ejercidos presión, y no hay quien haga volver, no hay quien haga el trabajo evangelístico. No hay que, se han sentido como si lo hubieran botado. Yo no sé si alguna vez lo han botado de una relación, o lo han botado de un trabajo, o lo han botado de un negocio, o lo han botado hasta de una iglesia. Eso hay que investigar un poquito más por qué, pero te han botado, donde te han botado. Yo no sé si alguno se siente de esa manera, y una persona que se siente en esta condición, si está fuera de la iglesia puede entender, pero hay personas dentro de la iglesia que se sienten botados, que se sienten rechazados, que se sienten que ha sido presión para sacarlos, y aunque están físicamente presentes en una iglesia, espiritualmente se sienten botados, espiritualmente y no hay quien haga volver, que lo intente volver, que se acerque a hacer volver a la persona descarriada que se siente que lo han botado. La otra condición es indefenso. Cuando una persona sale de la influencia de Dios, cuando experimenta personas que no ejercen bajo la influencia de Dios, cuando una persona en su vida personal no busca y no permite la influencia de Dios en su vida, una de las cosas que resulta es que uno se siente como preso, como presa, sin defensa, como si el enemigo hiciera contigo todo lo que quiere. El enemigo te ataca la finanza, el enemigo te ataca la familia, el enemigo te ataca la salud, yo no sé si alguna vez en tu caminar te sientes indefenso o indefensa, como que, Señor, como que esto no hay quien lo pare, como que esto no hay, Señor, que le ponga un cesar, sino que sigue y sigue y sigue, y parece que el enemigo está haciendo un suceso como Job, como que esto es una lluvia tras otra lluvia, y tras otra lluvia, y tras otra ola, y tras otra ola, y tras otra ola, y esa es la de sentir cuando uno se ha alejado de esa influencia de Dios en su vida, es que uno se siente como si fuera presa,
uno se sienta como si fuera carne, y igual que si usted se hace una chuleta o si usted hace un bistec, irresistiblemente te lo metes a la boca, porque el bistec no saca mano y dice no me coma, o la chuleta no saca mano y dice que no me coma, sino que irresistiblemente se le mete a la boca. Y así las personas se sienten, de que como no pueden resistir, como que no pueden oponer a lo que muchas veces la vida está tratando de llevarle, influenciarle. Y esa es la condición del descarriado, donde se siente sin defensa, donde no hay quien defienda, donde no hay quien defienda. La familia lo defiende, las parientes lo defienden, compañeros de trabajo lo defienden, en el hogar no hay defensa. No hay defensa, no me defiende. Y eso es como se siente la persona que está bajo un liderato de esta clase, donde no hay influencia en el ejercicio de la justicia de Dios, donde se siente como presa, donde no hay defensa, donde no hay quien defienda. Y el último que tengo aquí es que se siente perdido o perdida. Una persona que está perdido o perdida no sabe dónde está. Y hay personas que viven porque ya sea son indiferentes, ya sea porque son ignorantes a la influencia de Dios, o que viven totalmente perdidos y perdidas. No saben dónde están, o por lo menos se dan de cuenta que donde estoy, yo siento que hay dentro algo de mí que me dice, yo no debo estar aquí. Yo no debo estar con estas personas, yo no debo estar en este lugar, yo no debo estar practicando estas cosas, yo no debo estar envuelto en esto. Y como que no saben cómo salir, pero saben que hay una presencia y un presentimiento de que estoy donde no debo de estar, donde no quiero estar. A pesar de que no sé, no puedo ver dónde es que debo de estar, pero sé que donde estoy ahora no es donde debo de estar. Y hay personas que se sientan así perdidas, o como que no llegar donde quieres ir. Una persona perdida es una persona que no, ejemplo, si está guiando, no ha llegado donde quieres ir. Y muchas veces cuando uno llega donde uno quiere ir causa mucha ansiedad. Y la ansiedad no permite que uno duerma bien. Una persona perdida es una persona que no puede dormir bien. Igual que tú no te sientes bien si tú te pones tu GPS para que llegue a un sitio y de momento llega y no es donde es. Y tú dices, wow, este GPS se equivocó. ¿Y ahora qué? Porque no tengo más punto de referencia. ¿Y ahora a quién voy a llamar? Porque lo único que tengo es este GPS y el GPS está equivocado. Y entonces voy al celular, el celular está equivocado. Y comienza un desespero y comienza una ansiedad, especialmente si son las 11 de la noche, las 12 de la noche, y comienza, y así mismo vive la perdida, desesperado. Y ustedes lo han visto, ustedes lo tienen por compañero o compañera de trabajo, ustedes lo tienen por compañeros y clientes de negocio, ustedes lo tienen personas que están perdidas, y por estar perdidas están desesperadas, están ansiosas, están en cierta forma no pueden vivir en paz. ¿Y por qué no pueden vivir en paz? Porque muchas veces o no saben o muchas veces resisten la influencia de Dios en su vida. No hay quien oriente, no hay quien señale el camino. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y muchas veces no hay quien oriente y no hay quien señale el camino. Y la causa de esta condición de personas que se sienten enfermas, personas que están quebrantadas, personas que están descarriadas, personas que están perdidas, personas que se encuentran en una condición espiritual. La causa que el Señor claramente declara en este texto es por la ausencia de influencia divina causado por los pastores. Cuando digo los pastores, vuelvo y repito, estamos hablando del Antiguo Testamento. Los pastores eran los líderes del pueblo, los pastores eran los sacerdotes, los levitas, los que ejercitaban en el templo y los que tenían a cargo la enseñanza de la palabra, del Torah, de Dios al pueblo. No solamente eran los sacerdotes, los levitas, eran también los príncipes, eran también los reyes, de los cuales habían dos que estaban ya llevados cautivos en la tierra de Babilonia. No solamente los reyes, eran los jueces, eran los magistrados, era todo el liderato. A consecuencia que el liderato no ejerció su liderato que Dios le había dado bajo la influencia divina, lo que entonces resultó fue entonces opresión de parte del pueblo. Donde, como dije al principio, donde no hay influencia de Dios, donde a Dios se trata de sacar, en ese pueblo lo único que puede resultar es opresión, en ese pueblo lo único que puede resultar es crueldad, en ese pueblo lo único que puede resultar es sufrimiento.
Y así sucedió con el pueblo. Y los denuncia, dice, porque los líderes, los pastores, comenzaron a apacentarse a ellos mismos. Cuando se supone que apacentaban al pueblo, se supone que Dios los puso en esa posición, no necesariamente para ser servido, pero para servir. Y a consecuencia de que estaban buscando ser servidos en vez de servir, entonces el pueblo sufrió y estaba en una condición de sufrimiento, estaba en una condición de opresión dentro de ellos. No solamente que estos líderes, y esta es la causa, y no es la primera vez que esto va a seguir sucediendo. Sucedió en los tiempos de Israel, sucedió en los tiempos de Jesús, donde Jesús nos dijo: mis ovejas andan sin pastor. Donde les dijo a través de Ezequiel: mis ovejas andan sin pastor. Y todavía hoy hay situaciones donde las ovejas andan sin pastor, donde quizás están en una iglesia, donde quizás tienen un pastorado, un liderato, pero andan sin pastor. ¿Por qué? Porque no le confían nada, no le pueden decir nada, no pueden hablar nada, ya no sea por falta de tiempo, ya sea por falta de desconfianza, donde ya no confían en su líder, ya no confían en el liderato, ya no confían en aquello que por razones que sean, ya sea que el liderato, y hay muchas razones por qué una persona puede estar en una iglesia y todavía estar sin pastor o sin pastora o sin líder. Porque, y la quiero señalar, es que muchas veces la causa de que una persona se puede sentir así dentro de una iglesia, ahora vamos a no solamente a la sociedad, quiero enfocarme ahora en los religiosos. Una persona se puede sentir así, ya sea porque el líder, ya sea porque el pastor o pastora quizás tiene un problema de bochinche, quizás tiene un problema de calumnia, quizás tiene el problema de una lengua descontrolada, quizás tiene un problema de que no se le puede decir nada porque todo el mundo lo va a saber. No se le puede confiar nada en matrimonio, no se puede confiar en nada de la vida personal, no se le puede confiar nada porque no hay confidencialidad. Y a consecuencia están en una iglesia pero no tienen pastor, están en una iglesia, están quebrantados, están enfermos, están heridos, están en esa situación. Y personalmente, esto no lo dice el Señor, cuando uno llega a una condición yo se lo he dicho y se lo he comentado a varias personas, cuando tú llegas a una condición de que ya tú no invitas a nadie a tu iglesia, donde no le interesa que nadie sepa a qué iglesia tú vas, ya sea porque te estás en una congregación, pero no sientes y te sientes, pero a pesar de que estás en una congregación, te sientes que no tienes pastor o pastora por la desconfianza, por la falta de confidencialidad. Lo que yo, no dice el Señor, lo digo yo nada más, yo digo, es tiempo de tú buscar la dirección de Dios y te muevas, porque es el propósito de Dios, que no solamente Él sea tu pastor, sino que es el propósito de Dios que tú tengas los pastores puestos por el Señor en tu vida, porque a través de ellos es que vas a ser bendecido, a través de ella, a través de los dones en esa iglesia, a través de los dones en esa congregación, vas a ver bendecida, porque va a haber alguna que el Espíritu Santo va a dar don de sanidad para sanar tu enfermedad, va a haber otro que va a dar quizás don de consejería para sanar tu quebrantamiento, va a haber otro que Dios va a dar don de ciencia, donde va a sacarte esa confusión, va a sacarte ese sentirte perdido. Y eso es lo que por lo menos yo le he pasado cuando tú estás en esa condición, que estás en una iglesia donde no tienes pastor. Es necesario que busques la dirección de Dios, de buscarte una iglesia donde puedas tener un pastor, donde puedas tener una pastora, donde puedas tener líderes en que puedas confiar. Líderes que se presenten ellos mismos con fuerza, con dureza, con violencia. Decía, por eso que mi pueblo está así, por eso que mi pueblo está descarriado, por eso que mi pueblo está enfermo, herido, porque los líderes que yo les he puesto no están pendientes necesariamente a ministrar a aquellos que le he puesto sobre mayordomo y mayordoma, sino que están buscando ser ministrados, están buscando ser alimentados, están buscando de cómo yo me puedo llenar, de cómo hay ganancia, de cómo, y esto mismo el Señor lo señaló. Dice, por la única razón que visitas a la viuda es para sacarle las ofrendas a la viuda. Por la única razón que hacemos oraciones largas es para recibir ofrendas. Y el Señor se lo señaló a todos. Así que vemos que no es un problema de Israel en el Antiguo Testamento, no solamente un problema
del Nuevo Testamento de los tiempos de nuestro Señor, si también puede que sea un problema de hoy también, donde lo que hay son líderes que lo único que están buscando es alimentarse, lo único que están buscando es llenarse. Y no estoy diciendo que sea mal alimentando y llenado, pero lo que quiero decirles es que el enfoque de un líder, el enfoque de una persona que Dios le ha puesto para ejercer la autoridad, el enfoque no es mi condición, sino tu condición. ¿De qué vale que yo tenga un Lamborghini? ¿De qué vale que yo tenga un Escalade? ¿De qué vale que yo tenga esto? Y mi pueblo está en miseria. Y entonces el pueblo está en miseria. A consecuencia de mantenerme mi Escalade, mantenerme mi casita, yo no sé dónde, en Islesworth, por allá. Entonces el pueblo está en miseria buscando, a través de la crueldad, a través de manipulación, mantener mi estilo de vida, mantener a ustedes están en la miseria. Siempre desde un principio, en la medida en la efectividad de un líder que Dios está usando, de la manera que tú sabes que Dios está usando un líder, es que el pueblo en el que Dios le ha puesto para ejercer influencia está en mejores condiciones día tras día tras día. Donde llega una persona quebrantada, llega una persona enferma, llega una persona que ha sido abusada y llega a este lugar, o llega a la iglesia donde el Señor está moviendo, donde el Señor está operando, donde los líderes están bajo la influencia de Dios, y comienza la persona a ser restaurada, comienza la persona su memoria a ser ministrada, comienza la persona entonces ahora a comenzar a vestirse, a comenzar su autoestima a subir, a comenzar otra vez a buscar trabajo, a comenzar otra vez a vivir en un apartamento, a comenzar, y Dios comienza a transformar. Y esa es la medida, por lo menos de parte mía, esa es la medida de la efectividad de un líder, de un pastor, una pastora, y es la condición del pueblo. Porque si yo estuviera, ejemplo, ministrando todavía hasta el día de hoy, y el pueblo que Dios me ha puesto todavía sigue perdido, todavía sigue enfermo, todavía sigue quebrantado, todavía se siente indefenso, todavía se siente entre todas estas situaciones, entonces yo digo, Señor, pues yo me tengo que quitar, porque esto no fue lo que tú me llamaste. Porque el pueblo sigue igual, es más, sigue igual, sigue peor, para atrás, para atrás, para atrás y para atrás. Así que la medida de la efectividad, y por eso que el pueblo estaba así, porque los líderes seculares, los líderes religiosos, dejaron de ejercer su influencia, dejaron su enfoque al servicio público y buscaron a ser servidos con mucha dureza, con mucha fuerza, con mucha violencia, abuso emocional dentro de la iglesia, abuso sexual dentro de la iglesia. Personas que se supone que tú las cuides, no que te cuiden a ti. Se supone que como me sale esto, está grabándose. Se supone que cuando un líder necesita a las ovejas y necesita ser satisfacido por las ovejas, necesita ser saciado por las ovejas, ya ese líder ha dejado de ejercer su función. Porque las ovejas no existen para ti, tú existes para las ovejas. Pero cuando tú necesitas la oveja, ya ahí te ha comenzado cuando necesitas la oveja para quizás una descarga emocional, necesitas la oveja quizás una descarga de abuso sexual, cuando necesitas la oveja para quizás una fornicación, un adulterio, ya ha comenzado ya un resbalo hacia la caída. Vuelvo y repito, las ovejas no existen para el pastor existe para las ovejas. Como líder, si alguna vez tú sientes que necesitas al pueblo y no que el pueblo necesariamente te necesite a ti, es tiempo de reflexionar, es tiempo, porque yo le dando esta palabra especialmente a los líderes, porque a pesar de que Dios te dijo, lo voy a quitar, y déjeme decirte, Dios eventualmente lo va a quitar. Y cuando hablo de líder, déjenme dar un paréntesis, porque estamos pensando en pastores, estamos pensando en líderes de iglesia, pero déjenme decirle algo, el primer pastorado, el primer ejercicio de liderazgo es en tu casa. Es en tu casa. En tu casa. Se supone que cuando tú entras a tu trabajo, se supone que cuando tú entras a tu casa, que si tienes hijos, parientes, familiares, y se sienten enfermos, y se sienten heridos, y se sienten quebrantados, se supone, Dios ha puesto dentro de ti una influencia transformadora en su vida. Se supone que cuando salgan de
fortalecidos, se sientan con más dirección, se sientan mejor. Empezando por tu casa, porque el primer quebrantamiento, el primer quebrantado quizás está dentro de tu casa, un hijo, una hija, una sobrina, o un hijo político, o la primera que se siente perdido, o la primera que se siente rechazado, la primera que se siente indefenso, la primera que se siente débil o enfermo, quizás está dentro de tu propia casa. Y el asunto no es que estén débiles o enfermos en tu propia casa. El asunto es cómo tú vas a reaccionar en el Señor, cómo tú vas a responder al Señor, porque el Señor espera que tú respondas. Aquí en el texto es bien claro, el Señor esperaba que los líderes respondieran a los quebrantados, a los presos, a los que se sienten como presas, a los enfermos. E igual Dios espera que tú respondas a todos aquellos en los que tú tienes presencia, que tú la influencia para su vida. Se supone que tú tengas una influencia de impacto sobre aquellos que están y se sienten en estas situaciones. Y prepárate, porque no va a ser fácil. Porque la vida del líder de hoy, porque es diferente a la de antes. La de antes, 16, 20 años atrás, quizás alguien te venga con un problema, mira, que tengo dificultades con mi esposo, tengo dificultades con mi esposa. Y uno pues comienza esa confusión y comienza esa incertidumbre, uno comienza a ministrarla. Pero hoy en día ya no vienen al líder de que, mira, estoy pasando por un problema. Ahora vienen hoy en día a decirte, mira, mañana venimos a verte porque en una semana tenemos una cita en la corte para divorciarnos. Y no se queda, pero ya ustedes están decididos. Si están decididos, es muy poco que yo le pueda hacer sin instrumento de Dios en su vida. Y por eso que es un poquito más difícil. Y como el Señor te está usando con una influencia sanadora, con una influencia de la dirección, con una influencia de sabiduría, con una influencia de defensa, donde defienda a los demás, te vengo a advertir que entonces va a ser, en el caso, te va a cansar. Te va a cansar, porque constantemente, y esto es muchas veces, y esto es por eso que cuando el teléfono suena, pues yo digo, pues estoy ejerciendo mi función, porque el teléfono va a sonar y va a sonar, tus hijos te van a llamar, la familia te va a llamar, los parientes te van a llamar, van a decir, mira, voy a tomar esta dirección, ¿qué tú crees? Mira, estoy cayendo en este problema, ¿qué tú crees? Mira, me pasó esta situación y estoy tomando esta decisión. Y tú dices, no, esa no es, no te preocupes, pero prepárate que te llamen, no solamente que te llamen los que te conozcan, sino gente que no te conoce. Y solamente estoy dando un lado, gente que no te conoce. ¿Por qué? Porque viene, le dice, tú sabes que tiene un amigo, tiene otro que está en un problema. Y le dice, mira, tú sabes qué, yo no sé qué decirte, pero te voy a dar el número del pastor, de la pastora, para que tú la llames, porque yo sé que él va a saber qué decirte. Y de momento hay una llamada que sale de la nada y te dice, mira, tengo un hijo en la cárcel, tengo un hijo drogadicto. Y uno dice, pero ¿de dónde salió? ¿Quién tú eres? ¿Quién te dio mi número? Además, no pregunto ni quién me dio el número. Y uno comienza a orientar, uno comienza a dar dirección. Prepárate. Si vas a ser una persona de influencia de Dios, si vas a ser una persona de impacto de Dios, no puedes esperar de que aún la gente que conoce y la gente que no te conoce no te vayan a buscar por la dirección para recibir dirección de Dios en su vida. Y te puede enojar. Le puedes decirle, Señor, este teléfono es Dios mío. Cada vez que me llamas es un problema. Cada vez que me llamas es que tengo algo atorado. Cada vez que me llamas, por eso es cada vez que te llamas, porque lo que Dios ha puesto en ti quiere que los imparta a su vida. Supone que cuando vengan en presencia tuya, tú las impactes. Dios espera que tú las impactes. Los líderes solamente cuando una causa de descarriamiento, los líderes solamente su interés es que lo que podían tomar del pueblo, no lo que podían dar. Se volvieron tomadores y no dadores, a pesar de que tenían nombre de dadores, de pastores y de líderes, de reyes, de sacerdotes y de levitas. Y ese título implica un dador de lo que Dios le da, un dador de la sabiduría, un dador de la misericordia, un dador. A pesar de que tenían nombre de dadores, su conducta era de tomadores. Y quizás en esta mañana quiero
utilizar el señalamiento de parte del Señor de los líderes seculares y religiosos que dejaron de ejercer su función para llamar la atención de que por lo menos a través de este texto tú puedas desarrollar una descripción de trabajo, de no solamente el trabajo tuyo cuando Dios te ponga el liderato, sino que el trabajo de aquellos en los cuales estás llamado a ponerte debajo su liderato, que sean personas que sean dadores y no tomadores, que sean personas que no necesariamente sean crueles, sino personas sensibles y misericordiosas, de que puedan desarrollar un plan de trabajo, porque mira que hay algunos que yo he escuchado cosas, yo he escuchado tratos, que yo digo, wow, dentro de una iglesia, y no lo digo es que la palabra me lo está diciendo. Jesús lo dijo. Dijo, ustedes son hijos de Abraham. No, ustedes son hijos del diablo lo que son. Y se lo dijo en la cara. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen la obra de Abraham. Tienen el nombre de Abraham. Tienen el nombre de que tiene fe. Pero su conducta y su práctica es totalmente contraria. Y si sucedió en el Antiguo Testamento, si sucedió en el Nuevo Testamento, sucede hoy. Por eso usted tiene que tener cuidado y tiene que tener claro en su mente en las cualidades que debe tener un líder en la cual Cristo ha puesto. Y entonces, porque tú escoges debajo de qué liderato tú te vas a colocar, tú lo coges. Ellos no podían escoger porque había una monarquía, pero hoy tú escoges. Bajo el liderato del cual te vas a someter, bajo el liderato del cual te vas a desarrollar, bajo el liderato del cual, de que cuando yo te ponga en tu liderato puedes por lo menos modelar tu ministerio a la de ellos. Y si lo que has estado debajo es crueldad, y si lo que has estado debajo es abuso, si lo que has estado bajo es opresión, adivina lo que va a hacer una persona que ha sido desarrollada en ese liderato. Si se pone en esa posición y no recibe la restauración de Cristo, se vuelve una persona cruel, se vuelve una persona opresora, se vuelve una persona abusadora. Yo les conté una vez que en otras ocasiones donde yo trabajaba en Burger King y trabajaba en la parte de atrás y todas las cosas físicas, subiendo las cajas, bajando las cajas, haciendo todo lo físico en la parte de atrás. Me gustaba, estaba tranquilo allá atrás, yo le ponía hamburgues, los panes, bajar, traer, decía, mira, búscame aquello, lo buscaba, etc. Y entonces yo pude observar, a pesar de que yo no conocía, yo no caminaba mucho los caminos del Señor, y entonces había un gerente que era un grosero, era un abusador, era cruel, se pasaba llamando nombres a la gente. Y yo lo observaba de la parte de atrás. Y como le dije, yo no siempre me he servido totalmente al Señor. Y si usted me dice algo, y por eso nunca me dio nada, porque sabe que si me da algo me voy a someter, que me deje tranquilo. Entonces sucedió que ese gerente lo movieron para otra tienda. Bendito sea la tienda donde lo movieron. Y entonces el asistente de gerente, que esto fue algo que me educó, el asistente de gerente, adivina qué tipo de conducta asumió. Asumió la misma conducta del liderato que estaba debajo. Se volvió cruel, se volvió abusador, se volvió que señalaba, que no tenía sensibilidad, se volvió de esa manera. Y por eso es importante, que en tu liderato, lo que haces en tu hogar, porque puede ser que fuiste criado en un hogar donde no hubo buen liderato, donde ahí no levantaban a ningún caído, hogares donde en vez de defender lo que hacían atacar. Y usted tiene que tener mucho cuidado y permitir la restauración de Dios, de manera que cuando tú tengas tu hogar, no vayas a repetir las experiencias las cuales tú experimentaste y saliste y las vuelvas a propagar en el hogar tuyo que ahora estás desarrollando y has desarrollado. Se presentan ellos mismos, tomadores. Se supone que cuando uno lleve esta influencia de Dios dentro de mí, en el ejercicio de tu trabajo, de tu ministerio, de tu negocio, del gobierno o la política, se supone que tu enfoque sea ese: de qué manera yo puedo ser de ayuda a esta persona para la gloria de mi Dios, de qué manera yo le puedo, si no, de qué manera yo puedo ser satisfecho, de qué manera yo puedo satisfacerle a ellos para la gloria de Dios. Así que Dios espera, yo creo que esté claro, Dios espera que tú reacciones. Dios espera que por lo menos
Nadie tiene que salir huyendo por tu conducta. Hay personas que han salido huyendo para el campo, porque ellos tuvieron que huir y dije, Dios mío, con liderazgo como ese. Por eso es que Dios decía que por ustedes, la conducta de ustedes, muchos se han ido a huir, salieron huyendo. Y hay personas que han salido huyendo de su casa. Huyendo de su casa por el liderazgo que había en la casa. Se casaron para salir de la casa. Se casaron para huir de la casa. Y salieron huyendo. Y la condición no es que estés huyendo, porque Dios va, y que ahí no voy a llegar a eso, Dios la quiere ministrar. La condición es que por lo menos nadie esté huyendo a consecuencia de tu conducta. Y eso es una de las cosas que por lo menos como líder uno siempre va a decir, Señor, tú sabes, yo trato de hacerlo todo bajo tu dirección, pero si hay alguien que ha salido huyendo, que ha creído que mejor está en la calle que en la casa de Dios, que mi Señor, enseñárame, cámbiame, ¿sabes? Yo no quiero que nadie esté levantando quejas a consecuencia de mis decisiones y mis actos, siempre y cuando esas decisiones y mis actos están bajo la influencia de Dios. Pero vemos que el pueblo, muchos de ellos salieron huyendo, porque llegaron a la conclusión, amor, la gente del campo me trata mejor que los líderes de mi pueblo. Y muchos han salido huyendo a través de la emigración. Muchos han salido huyendo al campo, a la casa. Muchos han ido, mejor me quedo en mi casa que estar con esa gente de la iglesia. Huyendo a consecuencia del liderato. Mejor me voy para el mundo, porque como dicen algunos supuestamente, como que el mundo por lo menos me trata con más transparencia que algunos en la iglesia. Y no, el problema no es, como el problema no es la iglesia, como el problema es la gente. El problema no es la iglesia, el problema es la gente. Y no es que necesariamente uno llegue, como dije, uno debe de ejercer una influencia transformadora. No es que uno no espera que la gente llegue a la presencia de Dios perfecto, porque ninguno llegamos perfectos. Todos llegamos con un expediente, wow, belicosa, irracundo, indomable, no se somete, bochinchera, todos llegamos con un expediente. Pero el asunto no es que llegue con el expediente, el asunto que permita que Dios comience a obrar en tu vida de manera que te restaure y no que te quedes con esa misma conducta después de Dios 10, 15, 20 años y todavía lo mismo. Estás descarriado. En la iglesia, pero descarriada porque no te sometes al liderato del pastor y de los pastores. A pesar de que puedas hacer todo lo que digan los pastores humanos, no te sometas al pastor divino que es Jesucristo. Y por eso es que se ha estancado. Número 2, la otra causa es por ignorancia. Muchos no saben. Muchos nacieron en el corral de puercos, comiendo algarroba, y no saben que hay otra alternativa. No saben que hay otra casa, no saben que hay otra existencia que pueden vivir en Dios. Y por eso muchas veces muchos siguen esa condición de descarriado o descarriada, porque no saben de que hay una opción a su condición. Y es menester de la iglesia hacer saber. Si te ignoran, ya es otro tema, pero poder hacer saber que tú puedes vivir una vida diferente en Cristo, que Cristo puede transformar tu vida, de que no tienes que ser un modelo ni un ejemplo de la familia donde has sido criado. Dios te puede transformar, Dios puede cambiar tu hogar. Tu hogar no va a ser el que tú saliste, tu hogar no va a ser como el que saliste huyendo. Tu hogar puede ser diferente, pero tiene que permitir a Cristo que sea la influencia en la vida de las personas, pero tiene que saberlo. Número 3, la causa es indiferencia, porque están siendo expuestos a Dios, pero no les interesa, porque buscan o esperan una transformación fuera de una relación con Dios y no va a poder suceder.
No va a poder sueltar. Hay gente que no le interesa, por más que tú se lo digas, por más que tú se lo expongas. Puede ser que para la misericordia de Dios siembre la semilla, pero no les interesa porque esperan su restauración de otros medios. Esperan que sean levantados y transformados debajo de otras fuentes. Hace como 3 semanas atrás, esas llamadas perdidas. Y hay una señora, me dice, mi hijo me va a salir, justamente iba a salir octubre 31. Y ella me dice, mi hijo que está en la cárcel, y lo otro. Y yo, pero, digo, no tenía que decirlo, lo puedo buscar, pero ¿qué es lo que pasa? Y dice, bueno, que está listo, está con malas amistades. Entonces yo estoy creyendo de un muchacho de 19, 20 años. Esto lo puedo decir a ustedes. Le estaban en un mandulete de 28 años. A los 28 años ya mis hijos estaban en la escuela. O sea, pero eso lo puedo decir yo, o lo puede decir la persona que ha vivido y se mantiene bajo el liderato del Señor. Yo obviamente dije, ok, pues entonces usted me va a visitar. Yo ni lo conozco, yo no le conozco ni a ella. Ella no sé cómo consiguió mi número. Yo la contesté y dije, está bien, yo voy. Yo voy y le doy la visita. Aunque usted no crea, sus pastores visitan. Un anuncio no político pagado. Sus pastores visitan. Visitan los de su iglesia y visitan los que no son de su iglesia. Sus pastores visitan. Me fui para allí y cuando me siento, es obvio que no le estaba interesando nada de que venga de Cristo para ayudarle en dar un giro a su vida. A tal punto que después de 10 minutos fue y yo lo tengo que comer y me trajo a otro. Entonces el otro es el que entonces estamos ministrando. Así que a pesar de que fuimos por uno, apareció el otro, que está en lo mismo en las drogas, etc. Y ese sí fue receptivo a la oferta que Cristo le hace y le está haciendo. Y eso es lo que te quiero decirle, que muchos siguen en su condición de descarriado y descarriada porque no esperan su solución en Dios. Esperan su solución que venga de otra fuente. Esperan su libertad que venga de otro medio. Y no va a suceder. Y lo que yo espero es que eventualmente recapacite y diga, ¿tú sabes qué? Voy a tratar a Dios. Ya que he tratado y he buscado y sigo igual, a ver si he tratado a Dios. Y número 4, la fuente muchas veces de la condición de estas personas, heridas, enfermas, en fin, descarriadas, dolor del pasado. Personas que tienen una relación con Dios, pero no tienen una relación con la iglesia. Eso hay muchos que han experimentado quebrantamientos, han experimentado enfermedad, han experimentado abuso, crueldad y a consecuencia del dolor pasado. Sí, Señor, yo creo en ti, yo sé que tú vives, yo sé que esto, pero yo no quiero saber nada de la iglesia física. Y así hay muchos, igual que lo había en aquel entonces, sí hay muchos recluidos, han convertido su casa en cárceles. Y dicen, yo sigo a mi Dios en mi casa. Mentira del diablo. ¿Cómo tú vas a servir a Dios en tu casa? Déjame explicártelo por qué. Porque si la palabra claramente dice que aquellos que son de Cristo han recibido una impartición de parte de Dios, sea de milagro, sea de lengua, sea de interpretación de lengua, sea de ciencia, sea de sabiduría, sea de maestro, sea de pastor, sea de apóstol, sea de misionero, de cualquiera que sea, ¿cómo tú vas a hacer eso en tu casa? Explícame eso porque yo no sé. Yo no sé cómo eso va a suceder. Yo le sirvo a Dios, no le sirve. Conoces a Dios, tienes una relación con Dios, pero no está haciendo de uso de Dios. Porque como en el texto de hoy, tú vas a impactar la vida de la quebrantada, la vida de la enferma, la vida del debilitado, la vida del indefenso, metido en tu casa. Digo, hasta cierto punto, si no puedes, pues uno usa Facebook y pone mensajes y lo otro, pero uno busca el mejor medio. Pero
No estoy diciendo que esos medios no son efectivos, lo que estoy diciendo y lo que estoy señalando es que a consecuencia del dolor pasado, que el dolor sigue ahí y ese dolor no te permite o no permite a la persona integrarse y ejercer el don que Dios le ha puesto en su vida. Y no solamente ejercer el don, es ser bendecido y bendecida por los dones de Dios que ha puesto en su pueblo. Como he mencionado, hay mucha gente que está confundida, que conocen a Dios, están confundidos en sus casas, donde Dios ha puesto gente de la iglesia que te pueden impartir sabiduría. Gente quizás con enfermedades físicas, que en la iglesia Dios le ha dado dones a algunos, de que pueden orar y recibir sanidad de parte de Dios. Y eso no va a suceder necesariamente uno en su hogar. Y vuelvo y repito, por el dolor pasado. Dios quiere bregar con ese dolor porque es el propósito de Dios de que no solamente tú sirvas bajo el pastorado de Él, sino que es el propósito de Dios que tú sirvas bajo los líderes que Dios lo ha puesto, que son de Él. Que son de Él. Por eso en Apocalipsis Él escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Tiatira, etc. Los pastores de Cristo. Si que es la intención y el diseño de no solamente, porque dice el texto que Dios saca, dice, te voy a sacar de donde está y te voy a volver a integrar a la tierra que yo te prometí. Así que cuando una persona comienza entonces a permitirse el liderazgo, comienza a sacar, Dios comienza a sacarte de amistades, Dios comienza a sacarte de asociaciones, Dios comienza a hacer un éxodo, igual que los de Israel se dieron un éxodo y dejaron todo lo de egipcio atrás. Así también Dios comienza a hacer un éxodo. Dios te ha venido a buscar. Si estás quebrantado, Dios te ha venido a buscar. Si quieres curar los efectos del descarriamiento, déjate ministrar por Jesús. Dios te ha venido a buscar. Dice claramente: yo buscaré a la perdida y haré volverla descarriada. Yo buscaré. Dios le interesa al descarriado y descarriada. Tú le interesas a Dios si estás herido, tú te interesas a Dios si estás quebrantado, tú le interesas a Dios si te sientes enfermo, tú le interesas a Dios si te sientes indefenso, tú te interesas a Dios si te sientes abandonado, si te sientes rechazado, tú le interesas a Dios, eres el blanco de Dios. Dios bregará con esos líderes, Dios bregará con esos políticos, Dios bregará con esos pastores. Dice que yo no puedo quitar el estar buscando, el buscar siendo servido. Yo le voy a poner una fecha de expiración, pero mientras esa fecha de expiración se realiza y no hay arrepentimiento, Dios va a bregar contigo. Dios quiere bregar contigo en medio de tu quebrantar. Déjate en esta mañana. Dios ha venido a buscar. Y este mensaje ha sido asignado para hacerle saber a alguien de que a pesar de que quizás los líderes te desatendieron, no necesariamente en la iglesia, en tu casa, la familia quizás te desatendió, la familia quizás fue la causa de las heridas que estás cargando. Los parientes quizás son la causa que te sientes errante, te sientes perdido, te sientes sin una asignación. Y lo que Dios está comunicando en esta mañana es que te ha venido a buscar. Sus ojos han puesto, los tiene sobre ti. Y Dios desea transformar tu situación. Porque los hombres y las mujeres pueden fallar, pero Dios no va a fallar. Dios no va a fallar. Puede ser que el líder no visite, pero la visitación de Dios es tan segura. Clama a mí y yo responderé. Puede ser que los líderes no impongan manos, pero Cristo impone manos. Y esa es la que por lo menos, porque Dios quiere bregar con tu condición. Va a bregar con la condición de alguien, pero Dios quiere bregar con tu condición. Si es que te encuentras con estas características o otras similares. Oremos.